Buenos días a todos. Espero que ustedes y sus familias se encuentren bien. En nombre de Credit Corp Bank, quiero darles la bienvenida a nuestro conversatorio con Felipe Chapman, socio director de Indesa, quien nos va a hablar de oportunidades para la reactivación de la economía ante el COVID-19. Felipe actualmente es el presidente de la Junta Directiva de Indesa y cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en asesoría financiera y análisis económico. En la charla de hoy, Felipe nos va a hablar de temas muy importantes, como perspectivas económicas y fiscales, qué podemos esperar, riesgos y oportunidades, y posibles estrategias para reactivar la economía. Sin más preámbulos, le doy la palabra a Felipe para que dé inicio a la charla. Felipe, bienvenido. Muchas gracias, Raúl. ¿Me escuchas? Sí. Bueno, un placer estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Raúl, por la invitación, Credit Corp Bank, por ser el patrocinador de este conversatorio. Me sumo a tus deseos de que estén todos bien en sus casas, sanos, y les damos la bienvenida para que nos escuchen en este conversatorio que el objetivo es que sea tal cual dice la invitación, una conversación. Para ello, primero realizaré una presentación que nos va a llevar sobre distintos elementos, como podrán ver en esta primera diapositiva del temario, distintos elementos de lo que está ocurriendo, entender la situación actual en la que nos encontramos, cuáles son nuestras perspectivas y qué nos depara futuro. Y la idea es, al final, poder, ojalá, atender y responder idealmente todas las preguntas que recibimos, y si no nos alcanza el tiempo, pues responderemos la mayor cantidad posible que el tiempo nos permita, de forma tal que sea lo más provechoso posible para todos los que estamos en esta sesión el día de hoy. Las preguntas se van a recibir, pueden ver en la parte inferior de su pantalla, una opción que en inglés está Q&A, y en español, si mal no recuerdo, debe decir preguntas y respuestas, y por medio de esa aplicación puede ir enviando sus preguntas. A lo largo de la presentación las pueden ir enviando para que no, si no quieren olvidarlas, y finalizada la presentación, mi colega Alex Diamond de Indesa va a estar leyendo las preguntas que ustedes han enviado para entonces entrar en esa etapa del conversatorio. Antes de iniciar, la primera reflexión es sobre lo que está ocurriendo. Yo creo que en estas últimas 6 semanas, casi 8, dependiendo de cuándo iniciamos cada uno nuestra cuarentena en casa. En mi caso, ha sido un periodo muy intenso de estudio, de aprendizaje. No recuerdo probablemente la época donde más me ha tocado estudiar y aprender de lo que está ocurriendo en el mundo, probablemente desde mi época de estudiante universitario o de maestría. Así que ha sido en eso un periodo muy intenso en el cual nos hemos estado reinventando. Lo primero, yo creo que el mundo cambió. No va a ser lo mismo que antes. Estamos ante una nueva realidad y a lo largo de la presentación vamos a ir comentando al respecto, y seguramente muchas de las preguntas de ustedes vendrán también en esa dirección. Entonces, vamos a repasar primeramente lo que ha estado ocurriendo, la situación actual del COVID, para entonces entrar a ver el entorno económico, el impacto que ha tenido y cómo está el entorno. Y es importante repasar la historia inmediata para realmente poner un punto de perspectiva, un punto de arranque y entender hacia dónde vamos o qué nos puede deparar el futuro. Así que después de examinar la situación actual del COVID-19, entraremos a
a discutir el entorno económico internacional, el desempeño económico reciente de Panamá, algunos elementos relacionados a los precios del mercado laboral, algunas actividades sectoriales y los principales indicadores económicos. De ahí pasar a repasar cuáles son las medidas que ha tomado el gobierno nacional ante esta pandemia del COVID-19. ¿Cómo se traduce esto en las perspectivas económicas y fiscales? Económicas primero, del mundo, de nuestra región, de ahí Panamá, y qué impacto esto puede tener no solamente en la actividad nuestra privada, sino qué impacto puede tener en la economía macro, desde un punto de vista macro, y el impacto que puede tener en las finanzas públicas, que es, yo creo que en estos momentos ya todos estamos conscientes del peso relativo y la importancia que esto tiene. Hay algunos comentarios para reflexionar sobre qué podemos esperar para posteriormente pasar a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Qué está pasando? Veamos la situación del COVID en el mundo. Estos son los datos que encontramos a la mañana de hoy. La fuente que estamos utilizando, que la recomendamos, es muy buena, muy interesante. Es la Universidad de Johns Hopkins. Tiene un sitio web solamente para darle seguimiento a el COVID-19, al coronavirus, del cual dice que ya se calcula que hay aproximadamente casi 3 millones de personas infectadas, de los cuales han fallecido más de 207,000 personas en la mañana de hoy. Y podemos ver en ese mapa de calor, si se quiere, la afectación importante. Un virus que inició a finales del año pasado, y de ahí el nombre de COVID-19, porque es un nuevo coronavirus, el novel coronavirus que se identifica a finales del año 2019 en el área de Wuhan, en China, y de ahí empieza a manifestarse primeramente en Europa, en Irán y posteriormente en Estados Unidos, siendo ya este el epicentro de mayores niveles de contagios y muertes en el mundo. Después de China, los lugares más afectados, como recordaremos, fueron el norte de Italia, Lombardía, para ser más preciso, y recordemos un poco también los impactos que hubo en la infraestructura médica en esa área. Dicho sea de paso, una de las áreas más ricas, si no la más rica de Italia, y una de las con los sistemas sanitarios más fuertes del mundo. Así que lo que estamos viendo realmente es un cambio dramático en el mundo. Veamos Panamá. ¿Cómo estamos nosotros? Estas son las cifras más recientes que tenemos. Más de 5.700, casi 5.780 casos confirmados, 165 muertes, tremendamente lamentable. Y obviamente estos son elementos dinámicos. De ahí el elemento más importante a mencionar, y una de las cosas que hemos aprendido es la tasa de contagio, el famoso R0 o R0, como dicen en inglés, que básicamente lo que mide es cuántas personas pueden ser contagiadas en función de quienes ya tienen el virus. Y es un coeficiente que incluye la cantidad de personas afectadas y la probabilidad de contagio de nuevos casos. Y entonces se multiplica, por dar un ejemplo, si tenemos 100 personas afectadas y tuviésemos un R de 1, significa que esas 100 personas tienen una alta probabilidad de poder infectar a unas 100 personas adicionales. Por supuesto, en un caso donde no haya cuarentena, ni confinamiento, ni haya aislamiento social. El domingo, el R que teníamos en Panamá era de 0.97, es decir, de cada 100 personas se podían infectar menos de 100, es decir, 97, y al día de ayer nuevamente se incrementó a 1.1, lo que significa que por cada 100 podemos estar infectando 110 personas. Y es importante seguir la pista a ese coeficiente, al R, o al R0, como dice en inglés, porque es el coeficiente que nos va a permitir tomar decisiones de reapertura paulatina de la economía. Veamos el impacto que esto ha tenido en nuestras vidas cotidianas, y para eso tomamos unas estadísticas interesantes que publica Google a través de un informe que se llama el Google Mobility Report, donde miramos qué ha sucedido en distintos segmentos de nuestra vida cotidiana, incluyendo recreación y comercio, parques, playas y plazas públicas, supermercados, abarroterías, farmacias y desplazamiento al lugar de trabajo. Y lo que hace esta herramienta es medir el movimiento
en un día particular de la semana comparado con el mismo día previo al COVID. Es decir, por ejemplo, ahí estaríamos viendo el día 17 de abril versus el día equivalente de la semana en el mes de enero o diciembre para el caso de Panamá. Sería antes del COVID, así que podríamos inclusive incluir todo el mes de enero y parte importante del mes de febrero. Y podemos así, a grandes rasgos, ver rápidamente la caída de la actividad que reportan a través del Mobility Report personas en áreas de recreación y comercio, parques, playas y plazas públicas, supermercados, abarroterías, farmacias, inclusive desplazamiento al trabajo. Es decir, lo que vemos en términos de la actividad, y eso ya nos puede confirmar, ¿no? o adelantar efectivamente que esto se va a manifestar en la economía y en el mercado de trabajo. Ahora bien, comentemos un poco sobre algunos de los avances científicos ante la pandemia. Y no todo es malas noticias. Creo que lo primero que debemos señalar es este virus se identifica hacia finales del año 19 y cuando tomamos el tiempo entre la identificación del virus, la codificación o el genoma de este virus y la identificación del mismo, se ha hecho en un tiempo récord en la historia de la ciencia. Por dar un ejemplo, recordemos cuando se descubrió o se logró identificar el virus del HIV a principios de los 80. Tomó años en realmente lograr identificarlo, decodificarlo y entender cómo se comportaba, qué lo provocaba y eventualmente algunos tratamientos. En este caso, transcurrieron pocas semanas de forma tal que el avance de la ciencia ha sido espectacularmente rápido. E igualmente, la velocidad en que han ido avanzando la investigación en términos de posibles tratamientos y de vacunas también ha sido a una velocidad impresionante. Lo primero que se esperaba era, bueno, la vacuna, aquí no va a haber una vacuna probablemente en no menos de 24 meses. Bueno, al día de ayer ya hay un anuncio por parte de una universidad en Oxford y casualmente escuchaba esta mañana al doctor Antonio Fauci, que ha sido el líder del ataque ante la pandemia en los Estados Unidos, y le preguntaba el entrevistador en Bloomberg sobre casualmente qué tan prometedor él ve que surja una nueva vacuna a raíz de las investigaciones de esta universidad en Oxford. Y su respuesta, yo la encontré alentadora dentro de este escenario tan duro, estoy cautelosamente optimista. Y esto coincide también con una de las personas que tal vez no estábamos conscientes que se ha convertido en un experto en estos temas, que es Bill Gates, que se ha pasado los últimos años estudiando profundamente el tema e invirtiendo de forma filantrópica para desarrollar distintas vacunas para distintas enfermedades. Y ambos vemos ya la coincidencia donde es probable, dentro de esa cautela, ese optimismo cauteloso, de que se puedan acortar los tiempos. ¿Y por qué esto es importante? Porque realmente no vamos a poder regresar a una nueva normalidad, si es que existe tal cosa, hasta que ocurran una de dos, o una de tres cosas. O tengamos una vacuna, o tengamos inmunidad de manada, lo que llaman el herd immunization, que significa donde ya una parte muy importante de la población haya desarrollado anticuerpos ante la enfermedad, o que tengamos un tratamiento que combata efectivamente el virus y lo logre neutralizar. Así que, por ende, la importancia de la vacuna, porque en el caso que tengamos una situación de inmunidad de manada o herd immunization, tendríamos que pasar por el trauma de que hayan muchísimas muertes en el camino, cosa que obviamente nadie desea. Entremos ahora a ver rápidamente la situación económica. Fíjense cómo en el primer trimestre del año, cómo ya se puede ver rápidamente los primeros impactos en China. Cuando vemos el Manufacturing Purchasing Managers Index, la contracción que tiene, la primera contracción importante que se ha visto en China, pero en muchísimos años, y empezamos posteriormente a ver el efecto primero en Europa y después en los Estados Unidos. Igualmente en el índice que vemos a la derecha, que es de nuevos pedidos de exportaciones a China, donde hay una dramática caída a partir del mes de febrero. Se empieza a manifestar en distintos mercados. Uno importante para Panamá, los combustibles, que es
el principal efecto que mueve el índice de precios al consumidor en Panamá, el cual ha tenido una caída importantísima. Y aquí mostramos en esta gráfica dos elementos, dos precios. El WTI, que es el West Texas Intermediate, que es el referente en los Estados Unidos, y Brent, que es el referente del petróleo del mar del Atlántico Norte. Y fíjense que a lo largo, elementos interesantes, vemos a lo largo de esta serie cómo la correlación del movimiento de estos dos precios es muy estrecha. Sin embargo, empezamos a tener ya, o experimentamos un cambio muy importante hace unos días atrás, cuando inclusive el precio del WTI pasó a territorio negativo. Eso se explica por razones muy puntuales, donde la capacidad de almacenamiento del petróleo extraído en Estados Unidos llegó a su máxima capacidad, y entonces en el contrato de mayo, de entrega de mayo, porque eso se refería específicamente al contrato de entrega de mayo, tenía que estar prácticamente regalando el petróleo porque no tenían dónde almacenarlo. Eso, y como era de esperarse, empezó nuevamente a cerrarse la brecha de ese arbitraje que estaba ocurriendo entre el WTI y el Brent. Y sobre esto podríamos quedarnos horas conversando de los impactos que esto puede tener para la economía global, la economía panameña, el canal de Panamá, el transporte marítimo mundial. En fin, es un tema fascinante. Igualmente lo vemos en el impacto que ha tenido en los mercados. Y ahí voy un segundo. Que vamos. Que esta que está más actualizada, perdón. Quiero regresar al tema de los avances científicos. Fíjense, recordé que no había mostrado esta diapositiva interesante sobre el caso del R. Tenemos información inclusive del R por área geográfica en Panamá. Entonces podemos ya empezar a ver la diferenciación. Vemos el umbral, que es de 1, que ya lo comenté anteriormente, y vemos la diferenciación que podemos encontrar por área geográfica, que incluye ahí podemos ya ver la diferenciación que hay entre Colón, Panamá, Veraguas, Darién, Coclé. Es decir, que no podemos generalizar de que tenemos un nivel de contagio y de ¿cómo se llama? Y de reproducción a lo largo del país, de forma tal que esto nos permitiría tener una estrategia de reapertura de la economía que podría tener inclusive un elemento de segregación geográfica. Regresemos a la parte de los mercados que les comentaba. Probablemente uno de los elementos que más ha sido notorio ha sido los referentes. En particular, si vemos la curva de rendimientos del Tesoro, de los bonos y notas, letras, notas y bonos del gobierno americano, del Tesoro del gobierno americano. Y en el lado izquierdo podemos ver 3 elementos. La curva de rendimiento, cómo estaba en abril del año pasado, en diciembre del año pasado y en abril de este año. Y vemos un movimiento de la curva completo hacia abajo, de forma tal de que el referente, que es el bono a 10 años, que es el que más utilizamos, está en unos rendimientos ligeramente superiores a 50 puntos básicos, es decir, está cercano a puntos, ha estado fluctuando entre 0.5 y 0.6% el rendimiento. Obviamente, esto reflejo del comportamiento o de las políticas y las decisiones que han tomado los distintos bancos centrales con un ánimo de estimular la economía, reducir las tasas de interés, regresar a políticas de relajamiento cuantitativo, que básicamente lo que hacen es ir a los mercados para inyectar liquidez, ya sea a través de la compra de instrumentos soberanos, instrumentos corporativos y en algunos casos abrir ventanillas de descuento, inclusive para financiar empresas en los mercados. Casualmente, mientras hablamos, se está reuniendo el Comité Abierto de la Reserva Federal y estaremos recibiendo o públicamente comentarán sus decisiones mañana después del mediodía, mañana miércoles,
y no es de sorprenderse de que veamos medidas adicionales por parte de la Reserva Federal. Veamos, repasemos muy rápidamente el caso de Panamá. Primero recordemos cómo el cálculo del Producto Interno Bruto en Panamá. Utilicemos la fórmula tradicional del Producto Interno Bruto, que es una de tantas mediciones que utilizamos para entender el comportamiento o la salud de la economía. Incluye cómo se calcula en toda economía, incluye consumo público y privado, inversión público y privado, exportaciones menos importaciones. En el caso panameño, a diferencia, por ejemplo, de los Estados Unidos o de países vecinos como Colombia y Centroamérica, en Panamá el componente de lo que llaman técnicamente formación bruta de capital, que es la inversión, tiene un peso relativo mucho más alto que el que vamos a encontrar, por ejemplo, en Colombia, inclusive en el propio Estados Unidos o Centroamérica, que dependen o se explica mucho más por el consumo que el caso de Panamá. Y un elemento nuevo, interesante para Panamá, está en la exportación de bienes, que es el caso del cobre, que empieza entonces a tener un impacto en el cálculo del Producto Interno Bruto. De ahí, bueno, en el caso de Panamá, ¿cómo está distribuido? Simple, para repasar rápidamente, más de 2/3 partes en el sector terciario, que es servicios, que es, aquí tenemos dos circunferencias. La circunferencia exterior, donde podemos ver el sector primario, que es agricultura y pesca, el sector secundario, que es manufactura, bastante tradicional, que incluye la construcción, electricidad, bebidas, etc. Y de ahí viene el sector terciario, que es servicio, que incluye el resto de las actividades, donde el principal componente de eso es el comercio, obviamente que es un reflejo de la actividad del consumo o el retail, y de ahí pasa a otro resto de actividades que lo pueden ver señalado en la parte derecha de esta diapositiva. O sea, es una economía que, si miramos la circunferencia interna, muy concentrada en servicios, y dentro de servicios, las actividades que más resaltan incluye comercio, transporte, almacenamiento de comunicaciones, que incluye, por supuesto, el Canal de Panamá, incluye el transbordo de contenedores e incluye el movimiento de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, que es de todos conocidos que se espera una contracción enorme. Inclusive el presidente ejecutivo de Copa mencionó en una entrevista que pensaban que en la eventual reapertura de Copa en su centro de conexiones se iba a parecer más a la Copa de hace unos 25 o 30 años que la que recordábamos hace tampoco un año. Bueno, aquí rápidamente una serie de tiempos donde vemos el crecimiento económico de Panamá, y si eso lo extendemos desde el año 90, Panamá ha tenido el periodo de crecimiento ininterrumpido más largo de su historia, cosa que llega a su fin este año. Es previsible y todos estamos anticipando, pues, una contracción de la economía, la primera contracción que vemos en 30 años de la economía panameña. Inclusive en el año 2009, en la gran recesión, la economía panameña no se contrajo. Sí disminuyó su velocidad de crecimiento de forma importante, de haber pasado de 12%, 10%, a ligeramente por encima del 1%, cuando este año estamos ya esperando una contracción. Y eso me regresa nuevamente a mi comentario inicial. Realmente el mundo cambió, y para mí se asemeja más a una combinación de eventos históricos, de múltiples eventos históricos. Desde un punto de vista estrictamente económico, yo señalaría la Gran Depresión de la época de los 30 y los cambios que también produjo en la economía global y en Estados Unidos en particular la Segunda Guerra Mundial, es decir, post la Segunda Guerra Mundial. Y a eso le podemos añadir puntos de inflexión en la actividad económica mundial, como lo fue la revolución industrial, como lo fue la revolución tecnológica de finales del siglo pasado. Estamos entrando en un punto de inflexión donde se están acumulando, yo creo que, eventos históricos desde un punto de vista económico y eventos de cambio de la actividad de cómo hacemos negocio. Y es un periodo donde nos vamos a tener que reinventar prácticamente todos. Desafortunadamente va a haber personas, familias, empresas, organizaciones y gobiernos que lograrán mutar, que lograrán ajustarse a esta nueva realidad y avanzar más rápidamente, y otros se quedarán atrás. Ahí uno de los temas que hemos visto que ha jugado una tremenda importancia ha sido la educación. Es decir, esos países que son muy fuertes en los llamados STEMs, que son las ciencias, la tecnología, matemáticas,
ingenierías muy probablemente van a estar, van a estar a la vanguardia de la recuperación económica. En el caso de Panamá, solamente una diapositiva en el cual miremos antes del COVID las principales actividades que estaban explicando el crecimiento económico. Lo vemos dentro de esa circunferencia que incluía transporte, almacenamiento y telecomunicaciones, comercio y la construcción, donde ya estaba mostrando señales de fatiga, es decir, estaba creciendo muy poco versus estas otras actividades que representativamente tienen un peso importante en la economía panameña. En esta diapositiva, en la cual también es para escribir un titular y nos podríamos quedar horas conversando. El eje horizontal, el peso relativo de cada una de estas actividades. El eje vertical, el último crecimiento que marcó en el año 19 estas distintas actividades. Por dar un ejemplo, transporte y telecomunicaciones, que representaba más del 14%, estaba creciendo por encima del 6%. A diferencia de la construcción, que representando más del 16%, no estaba creciendo. Y el comercio, que ahora mismo está prácticamente totalmente detenido, con algunas excepciones como alimentos, medicamentos, en fin, los que conocemos, y algo de servicio al hogar, de alimentación, de deliveries. Estamos hablando de un sector que representó casi 18% de la economía y antes del COVID estaba creciendo por encima del 2%. Hay otro elemento que debemos mantener presente, es cómo financiamos nuestra chequera. Es decir, Panamá tiene lo que llamamos la cuenta corriente. La cuenta corriente son las entradas y salidas de efectivo en el país, que tradicionalmente en Panamá ha sido negativo. El balance que hemos podido, cómo lo hemos podido financiar y nos ha mantenido en equilibrio, ha sido con la capacidad que ha tenido a lo largo, sobre todo de la historia reciente del país, de atraer inversión directa extranjera a unos niveles inéditos para nuestra propia historia económica y de los más altos en el mundo. Y esto va a ser un factor importantísimo para que nosotros podamos nuevamente retomar ese flujo de captar esa inversión directa extranjera, que viene de dos formas: viene desde inversiones nuevas, como la reinversión de utilidades de capital extranjero invertido en el país. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, bancos, empresas de telecomunicaciones, la minera, es decir, distintas actividades de inversión extranjera directa que llegó al país, que genera beneficios o utilidades que se reinvierten en el país y no se van en forma de dividendos, lo cual entonces es un elemento importantísimo que nos permite continuar financiando nuestra cuenta corriente deficitaria. En la parte inferior podrán ver en la última marcación del origen de estos fondos y les llamará la atención, por supuesto, el caso de Canadá. En el caso de Canadá esto está explicado obviamente por la minera. Siendo o continuando siendo los más tradicionales, si lo vemos a lo largo de una serie de tiempo, Estados Unidos, por supuesto, y Colombia, que ha sido también un inversionista importante. En el caso de Colombia, está marcado no solamente por las adquisiciones recientes que vemos de empresas colombianas, sino reinversión de utilidades por parte de empresas de capital colombiano. Y esto en gran medida lo hemos logrado por la percepción que hay del riesgo país. Es decir, ¿qué tan riesgoso es invertir en un país como Panamá? Y hay dos formas de medirlo. Una es, bueno, prestemos atención a lo que opinan las calificadoras de riesgo, que típicamente son, o las más conocidas son unas 4, que emiten una opinión sobre el perfil de riesgo del país, que al final del día lo único que mide es, bueno, varias cosas. Es, ¿cuál es la capacidad financiera del país? ¿El país me puede pagar? ¿El país tiene el compromiso o la voluntad de pagarme? Y si en todos esos elementos es positivo, tiende a afectar positivamente la calificación de riesgo del país. Pero hay otra forma más amplia de medirlo, es decir, ¿qué opinan los inversionistas? ¿Qué están opinando en el mercado los que van día a día y con su dinero emiten una opinión que se refleja en el precio de los instrumentos soberanos del riesgo país, que son los bonos globales del país, en el caso de Panamá? Entonces aquí conjugamos esos dos elementos. Y como ejemplo tomamos, bueno, ¿cuál es la calificación de riesgo que de acuerdo a Standard & Poor's? Y aquí vemos, por ejemplo, el caso de Panamá, que de acuerdo a la última calificación de Standard & Poor's es BBB+, pero fíjense qué interesante, lo podemos comparar con el caso de México, que simplemente tiene un escalón por debajo de Panamá y es BBB.
y nos vamos a los mercados. ¿Y qué opinan los mercados? Los mercados opinan, ¿no? En el caso de Panamá, nosotros estamos dispuestos a prestarle dinero a Panamá con una prima de riesgo ligeramente inferior a los 300 puntos básicos. ¿Qué significa eso? Que estoy dispuesto a prestarle a Panamá con un margen equivalente a que sea ligeramente inferior a 3 puntos porcentuales. A diferencia, por ejemplo, de México. Veamos el caso de México, que está en la línea gris, que tiene una calificación muy similar a la de Panamá, pero el mercado le está pidiendo una prima de riesgo alcanzando casi los 700 puntos básicos, más del doble que el caso de Panamá. O sea que en estos casos yo no me retimiría exclusivamente a lo que opinan las calificadoras, sino miraría también de cerca lo que opina el mercado. Y esto está corroborado en el caso de Chile, por ejemplo, que tiene inclusive una calificación mucho mejor que la de Panamá y tiene una prima de riesgo muy parecida a la de Panamá. Y en el caso de América Latina solamente superado por el caso del Perú, que tiene una calificación de riesgo similar a la de Panamá. Y en este cuadro, pues, allá lo podemos traducir como está el margen de la prima de riesgo país. En el caso de Panamá, la última medición 304. Otra forma de medir el riesgo a los que les interesa seguir esto es mirar cuánto me cuesta asegurarme contra un potencial no pago de un emisor de deuda, lo que llaman un default. Y para eso miramos los credit default swaps, y eso miramos en términos también de puntos básicos, cuánto me cuesta comprar ese seguro o la prima de riesgo para estar asegurado en caso tal de que haya un default. Y en el caso de Panamá, que vemos el rango desde 2 años a 10 años, que va de 98 puntos básicos a 226, se encuentra dentro, es consistente con la prima de riesgo y está en las primas de aseguramiento más bajas que vemos en la región. Repasemos rápidamente algunos precios y el mercado laboral. La inflación en Panamá ha estado bastante contenida, cosa que se va a mantener por 2 elementos sencillos. El petróleo a la baja, los combustibles van a estar a la baja en niveles históricamente bajos, que es el principal factor externo que incide en los precios en Panamá. Y lo otro es la velocidad de crecimiento. Estamos muy lejos de estar creciendo, ni siquiera cercano a nuestro potencial de aproximadamente 6% la última vez que lo calculamos. Y será interesante, post-COVID-19, ¿cuál será el nuevo potencial de crecimiento de la economía de Panamá? Pues en Indesa lo estaremos calculando, por supuesto, y cuando lo tengamos lo vamos a compartir con ustedes. O sea que donde tenemos presión a la baja externamente y una economía que este año se va a contraer, y el año pasado creció muy por debajo del potencial, no tenemos entonces un factor de recalentamiento de la economía a lo interno. Así que estaremos viviendo por un buen periodo con un entorno de tasas de inflación relativamente o comparativamente hablando muy bajas. Aquí simplemente un cuadro donde explica cómo se calcula el índice de precios al consumidor o cómo lo calcula la Contraloría General de la República, que es un proxy del consumo del hogar medio, donde le asigna un peso relativo en esa canasta de consumo y el movimiento de precio de esos distintos factores. De ahí nos movemos al mercado de empleo, que es tal vez lo más dramático que estamos viendo después post-COVID. El último dato que teníamos para el año pasado era de una tasa de desempleo de 7.1%. ¿Cómo se calcula esto? Esto es reflejo de una encuesta. La Contraloría va al mercado y pregunta y trata de entender la ocupación del ciudadano. En el caso de la encuesta de hogares que se realiza todos los meses de agosto, o todos los años en agosto, y hay una menos abarcadora en el mes de marzo, van y le preguntan a unas 40 y tantos mil personas sobre distintos elementos, pero principalmente sobre su ocupación laboral. Realmente la medición más confiable ocurre cada 10 años cuando tenemos un censo, donde se intenta al menos tratar de preguntarle a la población o a la inmensa mayoría de los habitantes de un país una serie de preguntas que incluyen, obviamente, su ocupación. El último dato que teníamos, de acuerdo a la encuesta de hogares de agosto del año pasado, reflejaba un cálculo estimado de una tasa de desocupación por encima ya del 7%. Y eso, si miramos los datos, me voy a ir un poquito más adelante. Fíjense que eso estamos hablando de una población económicamente activa ligeramente por encima de los 2 millones de habitantes. Y ese 7.1, y empecemos a mirar el posible impacto de estos números,
estamos hablando de una población desocupada ligeramente inferior a los 150.000 personas de acuerdo a la encuesta de hogares. Los últimos datos que tenemos del Ministerio de Trabajo es que se han registrado suspensión de contratos de trabajo a raíz de la emergencia nacional por encima de los 90.000 personas. Imaginémonos, usemos la cifra de 100.000 por redondear. 100.000 suspensiones de trabajo que una vez termine la emergencia, la pregunta es, bueno, ¿cuántos de esos contratos terminarán? ¿Cuántos se reactivarán? No sabemos, es muy difícil estimarlo todavía. Si es la totalidad, que no creo, ese es el peor escenario, estaríamos incrementando, estaría incrementándose la tasa de desocupados de 150 a 250.000 o probablemente duplicarse a 300.000. Si es la mitad, obviamente entonces el incremento es mucho menos. Todo indica, en cualquier forma, que estaremos viendo un movimiento al alza importante de la desocupación del país del desempleo. Es decir, hemos visto proyecciones que van desde las más conservadoras, 9-10%, hasta las más pesimistas, que se acercan al 14 al 15%, para que tengamos en perspectiva lo que estamos hablando. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, la economía más grande del mundo, estamos viendo se están anticipando niveles de desempleo para Estados Unidos que ese país no había visto desde la Gran Depresión. Es decir, estamos viendo realmente impactos de cambios históricos, no solo para Panamá, sino para el mundo. En términos de dónde están los ocupados, y pensemos, bueno, ¿qué sectores son los que más se van a afectar a raíz del COVID-19? Bueno, ¿dónde están las personas ocupadas en este país? Usamos nuevamente la forma de las circunferencias. Primero a la parte externa, los sectores, los mismos que usamos inicialmente, ¿se acuerdan? Con el Producto Interno Bruto está el sector primario, el secundario y los servicios, y dentro de las circunferencias del que desagrega cada uno de estos, siendo el más importante también en ocupación el sector terciario, ligeramente menor al anterior. Recuerdan que el anterior era casi como 70%, aquí estamos en 68%. Y dentro de eso sí es consistente, donde el sector que más personas mantiene ocupada es el comercio, que es básicamente el sector retail, que como todos sabemos está prácticamente parado, no solamente por la percepción que tenemos, por lo que nos indican las cifras, sino inclusive por elementos como las herramientas de Google Mobility, donde pudimos ver a inicio de esta presentación cómo ha disminuido dramáticamente el tráfico de personas en el comercio. Así que eso ya empezamos a ver consistencia en los datos y cómo eso va a amarrar con el potencial desempleo y cómo está siendo consistente con la suspensión de contratos de trabajo. De ahí, el siguiente sector, fíjense qué interesante, es el sector primario, que es agricultura, ganadería y pesca, donde probablemente el país va a tener una oportunidad de reactivar ese sector y de mantener la mayor cantidad de personas ocupadas en ese sector, donde necesitamos la fabricación, obviamente la producción de alimentos que el país está demandando. De ahí, otro sector que, como podrán notar, que es importante en la contribución en trabajo, es la construcción, que lamentablemente ya venía creciendo muy poco, por el exceso de inventario que encontrábamos en el mercado privado, primordial, tanto de residencial como de oficinas y comercial. Exceso de inventario casi todo, en prácticamente todos los segmentos de mercado. A eso había que añadirle la nueva convención colectiva, o la última convención colectiva entre la Suntrax y la CAPAC, que incrementaba de forma importante los costos de fabricación en el sector de la construcción, obviamente aumentando la complejidad y el reto de ese sector. Sigamos adelante. Bueno, ¿cómo está en términos, muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿cómo está la parte privada versus pública? Fíjense que aquí podemos notar que el sector público representa como un 15% de la totalidad de las personas ocupadas. Obviamente esto incluye un sector informal que representa como 40% de la población, que muchos de esos informales son profesionales independientes, puede ser un médico, un abogado, un arquitecto que trabaja de forma independiente, que al no cotizar a la seguridad social por su ocupación, entonces estadísticamente entra al bolsón de los informales. Pero no necesariamente eso representa ese 40% personas que están en la esquina vendiendo algo en los semáforos. Bueno, ya comenté la parte de la informalidad, que lo que podríamos esperar producto del post-COVID-19 es un aumento de la actividad informal,
Y muy probablemente, y la siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué va a pasar con los ingresos? Si aquí vemos una serie de tiempo desde el año 2006 hasta el año pasado, fíjense cómo venía creciendo la mediana salarial de los contratos de trabajo. Esto obviamente no incluía el informal, porque son mediana salarial. Y podemos ver aquí dos elementos. La mediana en términos de dólares por mes, que pasó de 330 a 722, y la variación o el delta porcentual de año a año, que a todo lo largo de la serie fue positiva. Y si a eso le pondríamos o le transponemos una línea de la inflación, podríamos ver entonces el efecto real del incremento del ingreso real. Pasemos rápidamente entonces a ver algunas actividades, y aquí lo podrán ver posteriormente si quieren, y esto todo son datos que tenemos pre-COVID, en la construcción que venía a la baja, y cuando miramos, y este es un dato sí mucho más reciente, este dato lo tenemos al 23 de abril, en Indesa nosotros hemos desarrollado esta herramienta para analizar y entender el comportamiento del mercado inmobiliario residencial, y se actualiza cada 48 horas, que entre 24 y 48 horas. O sea que esto nos permite, a diferencia de los permisos de construcción, aquí sí podemos tener una medición bastante más cercana a lo que ha estado ocurriendo. Y a esto los invito a que miren el lado derecho de esta diapositiva y pueden ver claramente desde un punto de vista visual el descenso de las barras de la actividad, es decir, el número de transacciones que se han estado perfeccionando de compra y venta de unidades residenciales, tanto mercado primario como mercado secundario, ha estado bajando dramáticamente, o bajó en marzo y aún más acentuadamente en el mes de abril hasta el día 23 del presente mes. Y ya empezamos a ver un reflejo de eso en los precios, que está en la parte inferior del lado derecho, donde vemos punteado en rojo el promedio del mercado, en el secundario punteado verde, donde ya empezamos a ver una corrección a la baja que hace sentido por fuerzas de mercado, y el mercado primario donde no se está reflejando, pero obviamente ahí tenemos el sesgo de una disminución tremenda en la actividad, entonces que no está reflejando esa corrección de precios. En términos de exportación, Panamá, obviamente nosotros tenemos una gran dependencia en la exportación, hasta recientemente, de servicios, que incluye canal, turismo, que lamentablemente va a sufrir muchísimo, y vamos a hablar un poco más de eso más adelante. La exportación de servicios también incluye la zona libre de Colón, que alcanzó su pico en el año 2012 y ha ido cayendo, y ahora será interesante ver, bueno, ya hay una nueva normalidad para la zona libre. ¿Qué va a ocurrir con ese mercado? Preguntas para debate interesantes. Y turismo, por supuesto, que va a estar sufriendo de manera importante. El canal, los datos que vemos es que el canal, a pesar de una disminución importante en el comercio mundial, continúa con un desempeño realmente bastante mejor que los otros sectores, sobre todo si lo miramos contra los otros generadores de divisa como el turismo, que está dramáticamente a la baja. La banca, hablaremos rápidamente de esto. Los datos que tenemos son hasta febrero, y aquí podemos apreciar dos elementos. Uno, cómo estaban creciendo los depósitos y cómo estaban creciendo los créditos al sector privado. Veníamos con una tendencia donde los créditos estaban creciendo más rápido que los depósitos, lo cual obviamente iba a poner una presión para un incremento de la tasa de interés a lo interno. Esto ha empezado a cambiar obviamente con la presión o las fuerzas externas a la baja de las tasas de interés, y una corrección de esa tendencia del aumento de los créditos versus los depósitos. Pero de ahí, interesante es empezar a mirar, bueno, ¿y qué va a pasar con la calidad de la cartera? No tenemos datos recientes. Fíjense que pre-COVID ya veníamos identificando un leve deterioro, nada dramático, nada preocupante, de la calidad de la cartera. Es decir, cuántos préstamos se están acumulando vencidos, cuántos están morosos o retrasados versus la totalidad de la cartera. Un número que todavía hasta ese momento bastante manejable en función tanto del patrimonio como del nivel de reservas que tenía el sistema. Es decir, teníamos más reservas que lo que teníamos acumulado en vencidos y morosos. Y de eso estamos hablando entonces para ponerle una de magnitud en una economía que el año pasado fue de unos 67.000 millones del Producto Interno Bruto. A febrero ya la cartera de préstamos al sector privado estaba excediendo los 55.000
millones de dólares. Y ahora nos toma el COVID y estamos con la discusión de que si los bancos deben entrar en un periodo de moratoria forzosa por ley o lo hacen de forma proactiva por medio de fuerzas de mercado, que es lo último que está ocurriendo, y para eso yo quisiera de pronto saltarme e ir a esa diapositiva primero. ¿Qué está ocurriendo? Los datos que tenemos publicados hasta el día de ayer en la prensa. Estamos hablando de, fíjense, recuerden, de la totalidad de los 55.000, ya se han modificado más de 12.500 millones de dólares en préstamos. Que cuando miramos en número de préstamos, estamos hablando de más de medio millón de préstamos, incluyendo 543.000, casi 544.000 personas. Y pensemos en el número de la población, de 4 millones de habitantes o de 2.6 millones de la población económicamente activa. Estamos hablando de elementos o de números tremendamente importantes. Y pensemos en el peso relativo de 12.500 versus 55.000, es tremendamente representativo. Entonces, de ahí uno se pone a pensar, bueno, ¿qué sentido hace ponerle presión adicional al sistema y hacerlo obligatoriamente entrar en una moratoria con los resultados ambiguos que podríamos tener? Bueno, ¿qué medidas ha estado tomando el gobierno nacional? Conocemos las medidas fiscales y monetarias, las medidas destinadas a los hogares, las medidas a las empresas, y en términos financieros, en este cuadro, es el último dato que manejamos de los recursos que se ha podido alcanzar hasta el momento. Estamos hablando de cercano a los 5.000 millones de dólares, que si lo ponemos en porcentaje del Producto Interno Bruto, no es tan alto como el caso del Perú, donde su programa está por encima del 10%, pero está muy por encima de países como lo que ha estado haciendo Brasil o lo que han estado haciendo otros países. ¿De dónde fuente estos recursos? Bueno, está la emisión de los 2.500 millones que sabemos que hizo recientemente el gobierno. Llegó a un entendimiento con el Banco Mundial por 41 millones y por una filial del Banco Mundial que se llama MIGA de 500 millones, 300 del BID, 515 del Fondo Monetario, donde teníamos una línea preaprobada, no preaprobado, donde teníamos un cupo, digamos, al cual podríamos solicitar de hasta 500 y nos lo extendieron a 515. Y está el Fondo de Ahorro de Panamá, donde se está estudiando utilizarlo como colateral para acceder a liquidez de aproximadamente unos 1.000 millones de dólares. Y aquí en la parte derecha, olvidé comentar anteriormente, podemos ver el desglose de cómo se está repartido esta modificación de préstamos en términos de personas, residenciales, tarjetas de crédito, préstamos personales versus también los empresariales. ¿Cuáles son las perspectivas económicas y fiscales? Veamos el mundo. Y estos datos son relativamente recientes. El Fondo Monetario en este mismo mes hizo público sus proyecciones económicas para el mundo, donde prevé una contracción de la economía mundial de 3%. Es decir, menos 3%. Es de las contracciones más importantes que ha visto el mundo moderno. Los referentes a esto podemos compararlo con épocas de la Gran Depresión o donde situaciones de eventos importantes como no se veían desde, como mencioné, desde la Segunda Guerra Mundial. De ahí espera un repunte bastante optimista de la economía a partir del próximo año, ligeramente por debajo del 6%. Obviamente esto parte de la premisa 1, donde se contiene el contagio o se contiene la propagación del COVID-19. No está anticipando todavía una aplicación masiva de vacunas, pero que haya un avance importante en ese tema. Y en desagregado lo vemos a la derecha, que lo tiene por regiones y países, siendo la única parte del mundo donde están previendo que la contracción o no va a haber contracción en promedio en Asia emergente y en desarrollo, explicado primordialmente por China e India, en el cual hay mucho debate todavía si realmente esas proyecciones están muy optimistas o no. Panamá. Bueno, aquí hemos incluido la cifra del Fondo Monetario, que es más optimista que la nuestra, la que habíamos hecho en Indesa, que la calculamos antes
del World Economic Outlook de abril del Fondo Monetario, nosotros nos está dando un número negativo mayor al del fondo. Lo estaremos revisando y muy probablemente compartiremos algo en nuestra siguiente sesión del Foro Empresarial la primera semana de mayo. Pero en cualquier caso, era un número negativo, ligeramente más negativo que el que tenía el fondo, pero poniendo en perspectiva, el fondo, si nos comparamos para comparar peras con peras en función de la proyección que tienen para todo el continente, no es de los escenarios más graves, pero tampoco es el mejor, donde están previendo las menores contracciones, por ejemplo, en República Dominicana, en Uruguay están previendo mayores contracciones en las economías más grandes, que incluye, por supuesto, México y Brasil, Argentina, Colombia, que en agregado el impacto que tiene es obviamente mayor. Para el próximo año, el fondo está previendo una recuperación de 4%. Nosotros en INDESA nos encontramos también revisando nuestro pronóstico de crecimiento para el próximo año, pero inclusive hacer un pronóstico para el presente año es lo suficientemente complejo y difícil que ponernos inclusive a tratar de eliminar un número para el próximo año, donde lo que sí podemos estar en coincidencia es al menos en la tendencia, y sí vemos una tendencia que muy probablemente va a ser positiva. Con una tasa de desempleo que aquí el fondo la tiene relativamente conservador. Fíjense que está hablando de 8.8, posteriormente 8.4. No me sorprendería ver números de desempleo superiores, 2 dígitos bajos, al menos ya lo mencioné al inicio, que el escenario optimista podría andar entre 9% y los pesimistas andan entre 14 y 15%. Finanzas públicas, por supuesto. Va a haber un golpe durísimo y probablemente todos lo vieron en el diario hoy. Está en la prensa y presumo que en otros medios también. Por ejemplo, la recaudación fiscal del mes de marzo fue 40% inferior a la del año pasado. Es decir, como es de esperarse, vamos a enfrentar una contracción en los ingresos de manera importantísima. Y cómo un país como este que no tiene moneda propia, ¿cómo puede financiar ese saldo negativo entre menores ingresos igual o mayores gastos, que va a dar un saldo negativo mayor o más negativo que lo que teníamos previsto anteriormente? Un país como este que no puede emitir dólares, como hace la Reserva Federal, o euros, como hace el Banco Central Europeo, lo que tenemos que hacer es buscar quién nos financia eso, cosa que ya estamos haciendo. Y ese hueco o ese saldo negativo se va a financiar a través de los recursos que se obtengan, como mencioné anteriormente. Y en función de la economía, vamos a calcular el porcentaje de deuda pública como porcentaje del tamaño de la economía. Entonces pensemos, si esa deuda pública la vamos a tener que incrementar para financiar ese hueco más grande que vemos en rojo, y el Producto Interno Bruto se contrae, es decir, el año pasado fue de 67.000, este año va a ser menos de 67.000, pensemos por redondear 65.000, por decir una cifra, peor de los escenarios, ligeramente por debajo de eso, y una deuda que va a haber pasado de 20 y tantos mil a 30 y tantos mil millones de dólares. Obviamente, al agrandarse el número de deuda y achicarse el denominador de Producto Interno Bruto, el coeficiente va a ir en aumento. Lo cual obviamente ya lo están comentando las calificadoras de riesgo, sobre todo en la parte de las perspectivas. Pero bueno, son momentos inéditos y el país tiene que reaccionar. Es un país, es más, yo no creo que va a haber país en el mundo que tenga suficientes recursos o exceso de recursos para hacerle frente a esta pandemia. Ni los países más ricos, mucho menos Panamá, que es un país de ingreso medio alto. Vamos a tener más ingresos o acceso a recursos que muchos países, pero en cualquier caso va a ser insuficiencia de recursos. ¿Qué podemos esperar? Hombre, lo primero esto va a ir por etapas. La fase 1, que ya la pasamos de enero a febrero, la 2, que irá de marzo a julio, no sabemos, después vendrá una recuperación, y aquí el gran debate es, ¿qué tenemos hacia adelante? ¿Va a ser una recuperación en forma de V? ¿Va a ser una recuperación en forma de W? ¿En forma de U? ¿En forma de L? Hay un gran debate a nivel global y, por supuesto, a nivel panameño. Ahí yo tengo
obviamente mi opinión muy personal, yo creo que se va a parecer más a una W. ¿Por qué? Porque vamos a pasar por un periodo probablemente de reapertura, y como decía el doctor Fauci, y lo recordaba esta mañana, el COVID-19 está aquí para quedarse. Y vamos a tener brotes, contención, y eso se va a manifestar también en la economía. En la medida que tenemos éxito de soltar, apretar, soltar y apretar para tener los contenidos, ¿y cuál es el objetivo de eso? Es que no rebase nuestra capacidad o nuestra instalación sanitaria. ¿Por qué? Porque si tenemos más casos de que podemos manejar en unidades de cuidado intensivo y en camas de hospital y de médicos disponibles y de especialistas disponibles, entonces obviamente la gente se va a empezar a morir, va a empezar a fallecer en una velocidad dramática y realmente traumática. Así que de allí la estrategia que se ha estado aplicando a nivel global de apretar y eventualmente tratar de ir soltando, y si cede nuevamente aumenta el R, volver a apretar, y ahí entonces va a venir reflejado en la economía. Y de ahí obviamente es qué tan pronto vamos a llegar a esa planicie, a ese plató. No sabemos, esperemos que pronto. Para la recuperación de esta economía va a ser fundamental, y yo he tratado de hacer énfasis en esto, y tal vez no he tenido éxito en comunicar la importancia que tiene para nuestra economía la estabilidad y la liquidez del sistema financiero. Es decir, si tratamos de salir de esta pandemia con un sistema financiero comprometido, con un sistema bancario maltrecho, a través de una imposición de leyes que no le permiten ajustarse con el mercado, pues la recuperación va a ser más lenta, más traumática, y va a ser mucho más costosa para todos. Obviamente está el tema también de la efectividad de los paquetes de emergencia, nuevas políticas que se adopten. En términos de los paquetes de emergencia, probablemente para que hagamos efectiva la cuarentena, muy probablemente a cortísimo plazo tenemos que concentrarnos en esos paquetes de emergencia, llevarlo al individuo que queremos que se quede en casa porque no tiene otra forma de sobrevivir o alimentar a su familia que no sea no quedándose en casa. O sea que eso va de la mano de la parte de salud con la parte económica, es decir, dejarlos en casa, que tengan suficientes recursos para alimentar a su familia, no tengan que salir de casa a ganarse el día a día y contener entonces la expansión de la pandemia. Esto nos lleva entonces a que tengamos, muy probablemente, y lo que más sentido hace cuando uno lee a los expertos, más se convence, es una reapertura progresiva de la actividad económica. Es decir, mundo ideal que tengamos un R por debajo de 1 y que lo logremos mantener por ahí. Y mundo ideal también es empezar a abrir las actividades económicas donde hay menores riesgos de contagio y donde podamos aplicar las mayores medidas de bioseguridad, por mencionar algunos. La construcción, si hay actividades puntuales en la construcción donde puede haber distanciamiento, donde pueden contar con equipos de protección, de bioseguridad, para bajar las probabilidades de contagio a la mínima expresión. Y eso, por supuesto, nos va a llevar a entender quiénes son los ganadores y los perdedores. Aquí podríamos quedarnos discutiendo, pero muchísimo. Probablemente, principales perdedores, las actividades hoy en día que más han sufrido, el turismo. Lamentablemente, el turismo va a sufrir mucho. Este es un país que estaba generando más de 2 millones de visitantes al año. Ahora mismo tenemos, y la inmensa mayoría era por medio del Aeropuerto Internacional de Tocumen, que está cerrado en la actualidad. ¿Cuánto tiempo los turistas van a perder el miedo a viajar y a querer regresar? Nadie sabe. Lo que sí está claro es que va a ser un sector tremendamente afectado por mucho tiempo, y probablemente, si no va a ser el más afectado, uno de los más afectados. Hoy en día, uno de los más afectados a cortísimo plazo, el comercio, pero esperamos, en función de las necesidades del consumidor, que se irán reactivando algunas de esas actividades. Muy probablemente van a destacar más los que ya lo han estado haciendo, que es alimentos, elementos de salud, también de higiene, y probablemente las actividades que va a tomarles mucho más tiempo son los bienes durables de alto precio o alto costo. Es decir,
cuántas personas van a salir a comprar automóviles o electrodomésticos caros, o cuánta gente inclusive pasando a artículos menos costosos, cuántas personas van a salir inmediatamente a comprar calzados o vestimenta. Es decir, va a haber actividades que van a ir recuperándose paulatinamente. A diferencia de otras, por ejemplo, las telecomunicaciones, y es lo que nos lleva entonces a pensar la nueva norma. Y es, ¿qué podemos esperar? El mundo cambió, no volverá a ser lo mismo. ¿Cuál va a ser la nueva normalidad? Yo creo que la estamos descubriendo en el día a día. Estamos hablando de una nueva economía donde está prevaleciendo la digitalización, el comercio electrónico, nuevas formas de entretenimiento, reuniones virtuales como esta que estamos teniendo. Yo lamentablemente no los puedo ver a ustedes. Yo estaba acostumbrado a hacer esto en un salón donde podía interactuar, ver las caras, conversar con la gente. O sea, estamos en una nueva norma, un nuevo mundo, donde la conectividad se está convirtiendo en un fenómeno importantísimo. Es decir, que todos tengamos, y si no logramos que los grupos más vulnerables logren mantenerse conectados con la nueva economía, se nos van a quedar atrás. Así que tenemos que hacer un esfuerzo, no solamente por darle las herramientas académicas, de entrenamiento profesional para que se puedan adecuar, sino inclusive para que puedan estar conectados. Y eso nos lleva al siguiente elemento, de pagos electrónicos. Uno de los temas que más estamos sufriendo, y uno lo ve en la frustración en las redes sociales, en los medios, es el dinero que no le llega a la gente. ¿Por qué? Imagínense la logística, la complejidad de llevar una bolsa de comida a 4 millones de personas, o si la mitad de eso lo necesitan 2 millones de personas, o llevarles un cheque, un bono, un vale. Si todos tuviéramos un monedero electrónico en nuestro celular, como tienen, por ejemplo, en muchos países, no su totalidad, pero por ejemplo, donde ha proliferado en África, en países más pobres, en grandes segmentos de la India, de forma automáticamente pudiéramos depositarle dinero a prácticamente a una parte enorme de la población. Una población que tiene 4.2 millones de habitantes, donde hay activos números celulares por encima de la última cifra que vi, cercano a los 5 millones. Es decir, si logramos dominar esa tecnología y poner, por ejemplo, y poder ponerle dinero a cada individuo a través de una forma digital y electrónica, reduciríamos el trauma, el trauma humano que nos ha causado esta pandemia, y facilitaríamos la reactivación sin lugar a dudas. Otros elementos, el teletrabajo. Muchos hemos descubierto que podemos trabajar igual o más, con niveles iguales o mejores de productividad. Hay otras actividades que no podrán ir al teletrabajo. Y alguien me preguntaba el otro día, bueno, ¿y pasará, por ejemplo, que algunas empresas dicen, mira, ya realmente yo no necesito operar con 5.000 metros cuadrados de espacio de oficina? Ahora yo puedo operar con la mitad o con 3.000 o 4.000 y algunos de los colaboradores podrán trabajar ya sea de tiempo completo o tiempo parcial desde teletrabajo. Es decir, es un nuevo mundo. Y ese nuevo mundo nos trae nuevas oportunidades que si sabemos adaptarnos, que si sabemos aprovechar ese nuevo entorno con la creatividad, realmente podemos tener un mejor mundo post-COVID, que va a depender de nosotros. Y con esto entonces cumplimos pues el horario que yo había prometido de máximo 1 hora de la presentación, y me encantaría entonces ahora escuchar las preguntas que bien puedan tener. Y le paso entonces la palabra a Alex Diamond para que comparta conmigo las preguntas que tienen, que ojalá podamos responder. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Felipe, la primera pregunta que tenemos aquí, ante el cierre de fronteras entre los países y la apertura digital masiva, producto de la tecnología, ¿cómo Panamá, un país de servicio, puede capitalizar esta oportunidad y abrir paso a la economía digital? Bueno, yo creo que nos va a tocar reinventarnos, definitivamente. Y ahí mencioné, fíjense, el caso de la zona libre, donde entiendo que las actividades que hoy en día están atravesando momentos de gran actividad son las de los servicios de logística, y sobre todo servicios de logística que están vinculados a la salud. Están teniendo una gran actividad. Y cuando miramos, por ejemplo, la economía más grande del mundo, miremos Estados Unidos, no sé si le han seguido la pista, pero así como hay empresas que están quebrando,
hay otras que están aumentando sus contrataciones. Una de esas es Amazon. Amazon no se da abasto y ha tenido que ir contratando más personas para surtir sus centros logísticos, sus bodegas para entregar mercancía. Hemos entrado en una nueva fase donde muchos que no habían experimentado han experimentado con compras que le entregan a casa. Antes tenían probablemente la desconfianza, bueno, ¿cómo pago eso? ¿Cómo me llega el producto? ¿Lo consumo o no? Y lo hemos hecho con alimentos, con comida ya preparada, con medicinas. No me sorprendería que a raíz de esta experiencia, que hoy en día esa parte de la economía está cerrada, lo empecemos a ver en otras etapas de nuestra economía. Probablemente alguien dirá, bueno, yo necesito una camisa y realmente ¿para qué tengo que ir al centro comercial si ya yo sé exactamente la talla que necesito para que me queda y la puedo pedir y me la entregan a mi casa tal cual un Apetito 24 o uno de esos otros sistemas de entrega nos llega a la casa? O sea que muy probablemente vamos a ver muchísimas de esas actividades surgiendo. Y para eso, invertir en tecnología, en conectividad, importante. Es decir, veamos el caso de Corea. Corea tiene las mayores infraestructuras de ancho de banda en el mundo y velocidad de comunicación. Yo creo que se ha convertido en eso. Si no tuviéramos y tenemos probablemente una conectividad medianamente buena que nos permite tener esta conversación, si la tuviéramos más fuerte, pues las pantallas jamás se nos congelarían, podríamos inclusive compartir más información. Es decir, yo creo que ahí llega un periodo, vamos a entrar en un periodo de reinvención. Gracias, Felipe. La siguiente pregunta: ¿cómo sería un paquete de reformas o incentivos óptimos para la reactivación económica panameña? Me encanta la palabra óptima. Sería, yo creo que reformas a la estructura económica del país, definitivamente, y la lista puede ser larga. Desde, bueno, el mundo del trabajo, cómo debe cambiar el trabajo de aquí en adelante. Deberíamos reexaminar nuestras reglas laborales. Mi intuición es que sí, al cual obviamente habría enorme oposición, tradicionalmente lo ha habido, y si no lo hacemos, pues nos vamos a quedar atrás versus nuestros competidores, no solamente en el mundo, no solamente países de vanguardia como Singapur o Corea o algunos otros, sino inclusive países vecinos como Costa Rica, que lo continúa logrando traer talento, por ejemplo, para empresas casualmente como Amazon, que acabo de comentar. Y de ahí yo creo que hay una cantidad de reformas que podemos hacer desde que propicien, por ejemplo, la actividad de manufactura liviana, de valor agregado, que descanse en nuestra posición geográfica y en nuestra plataforma logística, que realmente empecemos a explotar más y mejor nuestra plataforma logística. Expandimos un canal y estamos lejísimos de estarlo aprovechando, lo han estado aprovechando más nuestros países vecinos, Colombia, Costa Rica y algunos otros en el Caribe lo han estado aprovechando más que Panamá, paradójicamente. Yo creo que, regresando a la conectividad, tenemos que regresar a refortalecer o casi que recrear lo que fue el ente regulador de los servicios públicos, que tenía realmente colmillos, que tenía dientes, que podía propiciar mayor y mejores servicios públicos, a lo cual básicamente lo desmontamos a inicios de este siglo. Igualmente en la agencia que promueva la competencia, para que realmente promueva la competencia, para que haya más competencia en el mercado y no tengamos que entrar a intervenir los mercados por medio de regulación de precios. Y la lista que podríamos hacer de reformas que puede hacer el país realmente es extensa y fascinante. Lo primero que yo me preguntaría es, ¿hay el ambiente para realmente hacer reformas importantes en nuestra economía? Yo los invito a miren lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional de Diputados. Es decir, uno en su posición racional piensa que podemos ir allí a debatir pausadamente reformas importantes a nuestra economía, cuando lo que estamos haciendo es, las leyes que se están discutiendo son leyes de intervención. Es decir, y ahora le queremos decir a los bancos a quién pueden prestar, a qué tasa, en qué términos y condiciones. Realmente estamos yendo en la dirección contraria. En términos
De inyección económica, bueno, sí, vamos a pasar por un periodo, yo creo que el mundo, más parecido a los pensamientos de Keynes, de John Maynard Keynes, donde era que el Estado estimule actividad económica por medio de consumo e inversión, pero idealmente en el caso de Panamá, ojalá logremos también hacerlo a través del sistema bancario, que si logra salir de esta crisis igual de fortalecido que estaba antes, podría ser un vehículo muy efectivo de propiciar reactivación económica tanto para personas, hogares como empresas. Gracias, Felipe. La siguiente pregunta. Estados Unidos ha aprobado una serie de paquetes o ayudas. Recientemente se aprobaron 2.2 billones. Teniendo Estados Unidos su propia moneda y de la cual podrían poner a disposición o elevar la oferta de dólares americanos, ¿cuál podría ser el efecto más probable en la economía dolarizada de Panamá? Y segundo, ¿vería a mediano y largo plazo una adopción por parte del sistema bancario panameño el uso de criptomonedas? Empezamos por lo último. Yo no sé si va a haber, las criptomonedas es un tema donde podríamos debatir casi que una sesión, y eso nos lleva entonces a los famosos blockchains y realmente a los sistemas encriptados y la confiabilidad de los mismos. No estoy seguro si realmente, si antes de eso probablemente yo creo que veremos más la actividad de comercio o de dinero más digital a través de monederos electrónicos. En términos de las decisiones que está tomando la Reserva Federal, yo creo que en gran medida nos están ayudando empujando el costo del dinero hacia la baja, las tasas de interés hacia la baja. Es decir, a pesar de que Panamá tiene que pagar una prima de riesgo que es más del doble de lo que teníamos que pagar pre-COVID, si pre-COVID la prima de riesgo país estaba como en 124, 125 puntos básicos, es decir, pagábamos por lo equivalente, por encima de lo equivalente al Tesoro americano, 1.25%. Hoy en día tenemos que pagar casi 3 puntos porcentuales, casi, no tanto como 3 veces, pero más de 2 veces. Pero el referente, lo que llaman del benchmark, bajó sustancialmente. ¿Por qué? Anterior a la crisis, por ejemplo, la nota a 10 años plazo y el bono de 30 años plazo de los Estados Unidos estaban muy por encima de lo que está hoy en día. Así que sí, la prima de riesgo aumentó, pero el referente o el benchmark ha bajado de forma sustancial, de forma tal que el costo ahora mismo de financiarnos, por ejemplo, la última emisión que hizo la República de Panamá, con un costo efectivo de aproximadamente 4,5%, muy similar a lo que hizo pre-COVID en términos absolutos, lo cual nos está diciendo de que sí, en efecto, lamentablemente, nos han aumentado la prima de riesgo por diversas razones, obviamente porque no es un país que no tiene moneda propia, que no tiene los niveles de desarrollo que tiene Estados Unidos o Alemania o Japón, por ende tenemos más riesgos fiscales y económicos y por ende ha aumentado la prima de riesgo país. Pero en cualquier cosa yo creo que a corto plazo esas medidas de la Reserva Federal nos han ayudado por lo menos en abaratar de forma importante el referente que nos permite acceder a los mercados a términos y condiciones todavía manejables para un país como Panamá. Gracias, Felipe. Siguiente pregunta. ¿Qué sectores de la economía nacional se verían menos afectados o les costaría menos arrancar? Muy buena pregunta. Yo creo que varios sectores. Primero, a ver, pensemos primero en un programa de reapertura. El programa de reapertura tendría que ser gradual, con distanciamiento social, para asegurarnos de mantener esa R por debajo de 1. Yo mencioné algunas actividades donde uno piensa que desde un punto de vista de bioseguridad puede ser más fácil, como la construcción, pero probablemente la construcción yo la vería más del lado del aspecto de obras del sector público, que vengan como estímulo a la actividad, por ejemplo, grandes obras de aprovechar estos periodos de poca actividad para hacer mucha inversión en mantenimiento, en mejorar nuestra infraestructura ya existente, es decir, pocos carros circulando, bueno, reparemos las calles, autopistas, carreteras, puentes, yo creo que ahí puede haber una oportunidad y se puede manejar con mucha bioseguridad. Creo que yo anticiparía que se van a recuperar en el lado comercial las actividades más necesarias, que hoy en día se han mantenido relativamente activas, como alimentos, elementos de higiene y de salud. Yo creo que va a haber una actividad importante
en las telecomunicaciones, en la conectividad. Yo creo que va a haber muy probablemente en la parte de comercio una reactivación en actividades de mejoramiento del hogar, es decir, muchas tareas de mantenimiento cotidiano de hogares y empresas ha quedado suspendida o congelada. Mucho de eso se va a recuperar. Y como mencioné, a diferencia de eso, va a haber otros sectores que van a sufrir muchísimo más, como el turismo. Yo creo que va a ser el que más va a sufrir, el transporte aéreo. Es decir, en la potencial emisión que anunció Copa de 350 millones de notas convertibles en el día de ayer, hablaba de un escenario durísimo, donde no se prevían ingresos realmente por un periodo de mediano plazo importante, casi de un año. Así que yo creo que va a haber algunas actividades que van a estar menos afectadas y otras más afectadas. Y al final del día yo creo que va a terminar siendo mucho es cómo nos reinventamos al nuevo mundo y a la nueva normalidad. Gracias, Felipe. Tenemos aquí la siguiente pregunta. Con todos estos cambios, producto de la crisis COVID-19, ¿qué se esperará para los próximos meses en el ya golpeado sector inmobiliario? Es un escenario retador, difícil. Bueno, yo les mostré una diapositiva de nuestra herramienta de análisis del mercado inmobiliario, donde ya estamos viendo al 23 de abril una velocidad a la baja muy marcada de las transacciones de compraventa, tanto del mercado primario como secundario del mercado residencial. Pre-COVID ya teníamos una acumulación de inventarios importantes, residencias, oficinas, infraestructura comercial, poco menos en el caso o menos dramático o menos duro en el caso, por ejemplo, de bodegas, pero también había un inventario importante. Si nos metemos en el caso residencial, y lo podemos, y ahí también lo apreciamos en la herramienta que acabo de comentar, habría que desagregarlo, uno, por el precio de la vivienda y por ubicación geográfica. Precio de la vivienda, hay casi que una línea recta. A mayor precio, mayor acumulación de inventario y rotación más lenta. Es decir, hemos encontrado algunas viviendas, por ejemplo, que están por encima de los $500,000, $750,000 o más, que la velocidad de rotación era tal que la absorción podía tomar 5, 7 años en absorber el inventario acumulario pre-COVID. Así que si no vemos ajustes de mercado importantes, como por ejemplo ocurrió en el sur de la Florida, después de la gran recesión del 2008-2009, donde se ajustaron los precios dramáticamente y se limpió el inventario acumulado y reactivó la actividad de la construcción para los desarrolladores. Eso muy probablemente va a tener que ocurrir aquí para que se vaya limpiando todo ese inventario. A diferencia, por ejemplo, cuando vamos en la curva de los precios, las viviendas que están por debajo de los 120,000 tienen una rotación mucho más rápida, la acumulación de inventario también es mucho menor. Ahora bien, en ese segmento predomina o hay mucha actividad, por ejemplo, de la residencia unifamiliar, donde el desarrollista, a diferencia de la construcción vertical, el desarrollista puede ir construyendo unidades de vivienda en la medida que va percibiendo la demanda o las órdenes para comprar una vivienda, a diferencia de edificios donde tienes que hacer el edificio en su totalidad, indistintamente de la cantidad y no lo puedes detener en el camino, indistintamente de la cantidad de ventas que tengas en el proceso. Gracias, Felipe. ¿Qué recomendarías al ciudadano panameño promedio hacer de acuerdo al panorama económico que se está presentando? Bueno, yo creo que una de las cosas, y de esto yo creo que vamos a sacar pero muchísimas lecciones. Primero, yo creo que, y alguien me lo decía alguien todo aquí en Panamá, ojalá nos vayamos perdiendo esa costumbre de ser todólogos, donde somos expertos en todas las cosas. Y en términos de pandemia, yo respeto y admiro realmente a los expertos que matemáticamente pueden medir, tienen estos modelos muy complejos de virología y cómo contener una pandemia. Es decir, escuchemos a los expertos.
Yo creo que eso es un tema fundamental. Y lo otro que yo creo que nos ha quedado marcado ha sido el ahorro, o más bien la falta de ahorro. Este es un país que ahorra insuficientemente. Si este es un país que hubiese ahorrado más en los años de bonanza que tuvimos en los últimos 10, 15 años, el trauma de una experiencia tan dura como esta fuera mucho menor. No hay cultura al ahorro. Ojalá eso empiece a cambiar a futuro, de forma tal que regresemos a una cultura del ahorro. No estoy obviamente hablando a niveles de la cultura japonesa, donde tienen estas tradiciones de ahorro muy marcadas, donde pareciera que se les quedó en su ADN los efectos de la Segunda Guerra Mundial, pero sí podríamos elevar de una forma dramática nuestros patrones de ahorro de forma tal de que si algo vuelve a ocurrir similar a esto, nos tome en mejores condiciones. Lo otro yo creo que es importante es en el proceso de reinventarnos. Hay una oportunidad hoy en día uno abre la computadora y el que tiene la fortuna de estar conectado, que ojalá todo el mundo pudiera estarlo y tuviera unas herramientas para poder comunicarse, uno puede salir y aprender y educarse y entrenarse de forma gratuita de las mejores universidades del mundo. Es decir, la oportunidad para reinventarnos es de adquirir nuevas herramientas intelectuales que nos permitan no solamente entender mejor la dificultad del entorno que estamos viviendo, sino cómo adaptarnos y cómo prosperar en ese nuevo entorno más difícil. Es decir, concentrarnos más en cómo me reinvento yo, en cómo aprovecho las oportunidades que me está ofreciendo el mundo, hoy en día como esas plataformas gratuitas de aprendizaje, en español, en inglés, en otros idiomas, más que esperar que llegue alguien y me resuelva y me saque, esperar que otra persona, un ente distinto, me saque del problema donde estoy, donde estamos todos. Siguiente pregunta, Felipe. ¿La caída en los precios del petróleo le afecta positiva o negativamente al Canal de Panamá? Considerando que nuestras tarifas han aumentado por el uso del agua y tal vez ahora salga más barato tomar una ruta más larga. Sí. Precios deprimidos del petróleo impactan adversamente al canal porque rutas mucho más largas pueden ser más costeables con el combustible más barato. Y están lo que llaman los slow steamers, que toman, por ejemplo, rutas por el Cabo de Buena Esperanza, donde pueden ir más lentamente y pueden realmente costearlo con precios del combustible mucho más barato. A diferencia, por ejemplo, recordarán cuando la gran recesión del 2008, recordemos agosto del 2008, el precio del barril del petróleo llegó en promedio cercano a un poco más de $140, es decir, 10 veces más de lo que está hoy en día. En ese momento, el Canal de Panamá ganó una cantidad de clientes que nunca habían utilizado el Canal de Panamá, porque el ahorro que podían tener en términos de combustible era tanto más importante al factor tiempo versus las alternativas de ruta, por pensar la ruta agua-tierra en Estados Unidos de la costa oeste a la costa este. Así entonces el canal, que lo tiene muy claro, tiene que continuamente estar pensando en valor agregado, en cómo ser más competitivo, en cómo ser más eficiente, muy celoso de sus tarifas. Afortunadamente tenemos un canal expandido de forma tal que por volumen podemos ser más competitivos, a diferencia de la expansión, donde nuestro costo por volumen o unitario era mayor. Gracias, Felipe. Siguiente pregunta. Sin Panamá tener un banco central, ¿no ven con preocupación el endeudamiento que estamos adoptando en esta pandemia? ¿Y ustedes consideran que los montos del BID y del Fondo Monetario sean suficientes para atacar los problemas actuales? La última parte de la pregunta. No van a ser suficientes, nunca van a ser suficientes. Los recursos son finitos y vamos a tener que ser muy disciplinados
en el manejo y el uso de los recursos escasos. No van a ser suficientes para todas las necesidades que va a tener el país. Fíjense que les hablé de la caída de las recaudaciones de marzo. Solamente el Estado para operar, nada más para pagar salarios y gastos normales de operación, va a requerir endeudarse, muy probablemente. Sin pensar allá en las inversiones que queremos que realice el Estado o los programas de transferencia de recursos para los grupos más vulnerables, para los que han perdido su empleo, para los que queremos que se queden en su casa. Así que los recursos no va a haber exceso de recursos. Así que lo que va a tener que privar ahí es un uso lo más racional posible, una priorización muy disciplinada de los recursos, para usar los recursos en función del mayor impacto que puedan tener para la sociedad, porque los recursos no van a ser ni suficientes inclusive para las economías más ricas. En el caso de Estados Unidos, no van a tener suficientes recursos tampoco, y van a tener que igualmente priorizar y ser muy cautelosos con la asignación y uso de esos recursos. Ahora brinquemos al tema de la deuda. Sí, la relación de endeudamiento se va a deteriorar. Vamos a estar peor que antes, o la pregunta es de alguien, ¿va a estar el vaso o vamos a estar menos mejor que antes? Muy probablemente. A los niveles actuales que estamos hablando de recursos, si no tenemos que endeudarnos más para entrar en un programa de reapertura de la economía, para reestimularla o reactivarla, estaremos hablando de niveles que puedan rondar entre probablemente el punto más bajo 50, el más alto 60, un poco más 60 y pico % de deuda versus el tamaño de nuestra producción nacional, del PIB. Son lejos de ser niveles ideales, pero manejables. Y si tenemos nuevamente un programa a mediano y largo plazo que no vamos a poder hacer a corto plazo, es decir, ponernos como meta de que a finales de esta década lleguemos nuevamente a niveles inferiores al 40%, cercanos al 35%, creo que se puede lograr si logramos contener la pandemia, si logramos reabrir la economía con éxito, si logramos reinventarnos, creo que se puede hacer. Y para poner un ejemplo, no pensemos en los países sobreendeudados como Japón, que es 250% del Producto Interno Bruto. Pensemos en países vecinos. Hay países vecinos, Costa Rica tiene unos niveles de endeudamiento sustancialmente mayores a los de Panamá. Por supuesto, tiene unas presiones fiscales enormes que lo ponen bajo una presión tremenda todo el tiempo. Así que sí, es un panorama difícil, duro, pero no es insalvable. Gracias, Felipe. Bueno, última pregunta, Felipe. Ante el deterioro por cierre del retail tradicional, brick and mortar, a causa del COVID-19 y el hecho de que esto ha incentivado aún más el aprendizaje del consumidor local en compras por Internet, ¿visualiza usted al comercio electrónico tomando una participación protagonista en nuestro mix económico como país a corto plazo? La respuesta es definitivo que sí. Yo creo que hay un antes y un después. No me queda duda, sobre todo la parte de la actividad interna del país, que se ha despertado una nueva actividad de compras remotas, que yo creo que está aquí para quedarse. No sé si en las mismas magnitudes de volumen, pero está aquí para quedarse y probablemente irá mejorando con el tiempo. Me preocupa algo, está el tema también y estoy hablando del mercado local y está la parte externa. Es decir, yo escucho con preocupación lo que comentan, por ejemplo, los comerciantes locales, los retailers, dicen, ¿cómo puedo yo competir con un paquete que trae de Amazon por debajo de $100 que no paga ni un impuesto? Yo sí tengo que pagar impuestos. Bueno, ahí estamos viendo vacíos o problemas que hay que atender. Eso no lo podemos dejar de esa manera, de forma independiente. Y eventualmente tenemos que aplanar el campo, de manera tal que el que invierte aquí, el que está dispuesto a arriesgar su capital y a tomar sus riesgos, debe tener las mismas condiciones que ese otro. Así que ahí hay un elemento donde probablemente no le habíamos prestado debida atención, que ha surgido ahora con mayor claridad, o digamos, bajó la marea y podemos ver las piedras o los que no tienen vestido de baño, es más evidente. Entonces son temas que yo creo que ya están a la vista que vamos a tener que atender. Listo. Gracias, Felipe. Bueno, Alex, muchas gracias por las preguntas. Raúl,
Muchas gracias por la invitación. Gracias a Credit Corp Bank por hacer esto posible, por patrocinar, por haber contactado a Indesa para compartir nuestro análisis con ustedes. Seguimos comprometidos con nuestros clientes, con el país, investigando, analizando, tratando de aportar las mejores soluciones posibles, tanto a empresas, personas, igualmente como para el país. Deseándole que estén todos bien en casa, saludables, y no perdamos el optimismo, que seguramente le vamos a ganar a esta pandemia, vamos a salir de estos fortalecidos, y eso sí, nos va a tocar reinventarnos. Así que esperemos nos podamos ver pronto. Muchas gracias y que tengan un excelente día.